Y bueno, primero que todo, como ya les dije, muy buenas tardes a todos y a todas las presentes. Les quiero dar la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Aproximaciones a la evaluación laboral con test de Zuliger. La docente que nos acompaña y que va a impartir la presente sesión es Jennifer Araña Domínguez. Ella es psicóloga clínica, tiene un magíster en psicología infanto-juvenil en contexto escolar. Además, postítulo en psicopatología infanto-juvenil. Es diplomada en evaluación psicodiagnóstica en NNA y coordinadora de centros de atención psicológica en la UST y supervisora de casos clínicos y prácticas profesionales. Bueno, les comento que a continuación vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que va a ser por una beca totalmente gratuita para el curso del test de Zuliger, aplicación, tabulación y confección de informes, el cual va a dictar Jennifer, y que va a tener sus sesiones en vivo los días 8, 10, 15, 17 y 22 de este mes, ¿ya? Partiría la próxima semana. Así que les comento que los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser psicólogo o psicóloga titulado o titulada, egresados, egresadas, o bien estudiantes de psicología también desde cuarto año en adelante y que necesiten actualizar y potenciar sus competencias como profesionales. Y segundo, que es lo que siempre pedimos, es que el sorteo se va a realizar solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, ¿ya? O sea que los y las dejo invitadas para que participen hasta el final de esta sesión, para que todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se va a sortear a este curso, ¿ya? Les comento también que estos seminarios son grabados, por ende, todo esto lo estamos subiendo a nuestra página web, la cual les voy a dejar en el chat, que tiene una versión de Chile y una versión de México, dependiendo de ustedes sean, donde se pueden inscribir a los seminarios futuros o pueden ver los seminarios que ya se dictaron, ¿ya? También por YouTube, Spotify, pueden buscar los podcasts que tiene Adipa, buscando Adipados. Y finalmente nos pueden encontrar en nuestra página www.adipa.cl para mayor información. Así que no les quiero quitar más tiempo ya, los voy a dejar con Jennifer para que le dé inicio al seminario de hoy y espero que este seminario cunda y lo puedan aprovechar al máximo junto así con la docente. Así que empecemos nomás, Jennifer. Ok, muchas gracias Daniel por la presentación. Aprovechar de darles la bienvenida a todas y a todos. Gracias Sebastián por encender su cámara, se agradece. Sé que algunos se están trasladando, que van desde sus trabajos a la casa, pero es agradable poder ver a alguien y no sentir que estoy hablando solo. Gracias Sandra, su cara me es familiar, parece que nos hemos encontrado en otros cursos. Ya, qué bueno verlos de nuevo. Bueno, Daniel cuando hacía la presentación recién y contaba un poco mi experiencia y mi especialidad, eh, ustedes habrán podido escuchar que tiene una gran influencia clínica, pero también yo soy certificada en test de evaluaciones psicolaboral para selección de personal y por eso es que estoy impartiendo este curso. Y la idea que nosotros podamos revisar hoy día este instrumento es poder hacer una aproximación a lo que va a ser el curso y el seminario. Hoy día no vamos a trabajar ni con tabulaciones, ni codificaciones, sino que vamos a poder de alguna manera entender, contextualizarnos de alguna manera para poder saber qué es lo que nos espera en las próximas semanas. No se compliquen ni se preocupen aquellos que no puedan encender sus cámaras, yo lo entiendo, era solamente para no sentirme tan sola, aquellos que pudieran encender la cámara. Bueno, para que alcancemos a revisar todo lo que yo he preparado hoy día, les voy a compartir pantalla para que no nos atrasemos. Y como siempre digo, la idea es que esto no se transforme en un monólogo, así que quienes quieran participar o resolver alguna duda y lo podemos ir conversando durante la clase, háganlo. Por supuesto, les pediría que aquellos que quieran participar levanten su mano o abran sus micrófonos porque por el chat me llegan con retraso los mensajes, entonces puede que la pregunta quede muy desfasada. Entonces, para comenzar, se hace necesario de alguna manera que revisemos los contenidos que vamos a profundizar hoy día un poco, que tienen que ver
con entender el contexto biográfico de Hans Lusiger, que fue quien hizo el test de Zuliger. La obra completa algunos aspectos del test, cosas importantes en relación al psicodiagnóstico, a las ventajas. Vamos a revisar los aportes de Angélica Stunik, los aportes del sistema comprensivo de Exner, porque es ese el enfoque que va a tener el curso de Zuliger en la próxima semana. Vamos a trabajar con ese método de comprensivo para la implementación. Entonces, cuando nosotros hablamos de el creador de este test, tenemos que entender de que estamos hablando de un maestro de escuela, que él es escritor y psicólogo suizo, pero que además tenía un gran enfoque desde como analista infantil. Y también es un destacado psicopedagogo psicoanalítico también. O sea, desde la psicología psicoanalítica él podía ejercer bastante pedagogía también. Nació en 1893 en Suiza y muere en ese mismo país, pero lo importante de esto es que durante su desarrollo profesional él conoció y compartió con Freud, formó parte de esta sociedad de psicoanálisis y fue secretario general de esta institución, de esta sociedad, y conoció y fue amigo y discípulo de Hermann Rogers. Por eso, cuando nosotros conocemos o empezamos a adentrarnos en el test de Zuliger, nos damos cuenta de la gran influencia que tiene este test, que algunas veces se confunden, así como que se piensa que es el mismo test o que es un Rorschach, entre comillas, resumido. No es así, son test diferentes. En 1942, el Departamento de Psicología del Ejército Suizo le pidió que creara un test con el fin de poder hacer una selección rápida de los aspirantes que iban a participar en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, necesitaban evaluar a muchas personas en un poco tiempo y fue que ¿cómo se dice? Se seleccionan finalmente 3 láminas de aproximadamente 600 que se crearon. Entonces, en 1948 es que se publicó este test de interpretación de una forma de exámenes de grupo. Zuliger nace como un test de aplicación grupal en primera instancia y después fue mutando o se fue incorporando de alguna manera esta aplicación individual, ¿ya? Pero nace con la primera intención de poder abarcar a mucha gente. Por lo tanto, Hans Zuliger propone o presenta este test como un test proyectivo perceptivo de estimulación visual, pero que tiene una consigna de producción verbal. O sea, el postulante, o en este caso el evaluado, tiene que verbalizar qué es lo que está viendo cuando nosotros hacemos la aplicación. Pero cuando se hacía esta aplicación de manera grupal, el evaluado debe escribir sus propias respuestas, ¿ya? Entonces, este test se puede aplicar desde niños cuando ya han adquirido el lenguaje hasta la adultez mayor. Se evalúa desglosando los aspectos cognitivos, afectivos, relacionales e identitarios. Y el área donde más se utiliza este test es en selección de personal. Ojo, que eso no quiere decir que no se pueda aplicar en otras áreas. El test de Zuliger se puede aplicar también como en el área clínica y en el área forense. Ya vamos a ir entendiendo por qué se puede aplicar en el área forense cuando revisemos el sistema comprensivo de Exner. Pero de alguna manera esto muestra la versatilidad de esta prueba. El test o el Z-test está compuesto por 3 láminas conocidos como las manchas de tintas, que son esas 3 que podemos ver acá al costado de la diapositiva. Y es como les comentaba recién, que en 1948 fue creado con el fin de poder seleccionar a estos soldados y que necesitaban que estos resultados finalmente fueran objetivos, válidos y concisos, pero en un tiempo reducido. Este test nace porque ya existía el test de Rorschach en aquel entonces, pero no podíamos aplicarles 10 láminas con las condiciones que pide Rorschach a tantos postulantes en el fondo de los oficiales o del ejército. Por lo tanto,
este test nace para cubrir esa necesidad, ¿ya? Esta es la primera lámina, ¿ya? Que es la lámina conocida como la lámina de la adaptación, que tiene un carácter mucho más compacto, ¿ya? Donde se pueden ver claramente los sombreados, pero en el centro de la mancha aparece el color negro, ¿ya? Cuando nosotros vemos la lámina en vivo y en directo, esta tonalidad que está acá es mucho más oscura tal vez de lo que nosotros podemos apreciar por el brillo del computador, pero lo que busca es, de alguna manera, generar una instancia con el primer encuentro que tiene el postulante o el evaluado frente a esta situación. Entonces, luego viene esta segunda lámina, que es la que nosotros conocemos como la lámina de la elaboración interna, que también mide la capacidad para organizarse. Es una lámina en la que aparecen los colores, por lo tanto, mira, acá se ve un poco más oscuro, pero este color es verde en la lámina original. Aparecen las tonalidades de los cafés o marrones, y el rojo que va desde un rojo intenso en la parte central de la lámina hasta los tonos más rosados, ¿ya? Bueno, y evidentemente el espacio en blanco, que también influye dentro de lo que tiene que ver el tipo de respuesta. Y muchas veces al incluir color la lámina, promueve o remueve ciertas emociones, afectos o motivaciones distintas, por ejemplo, a esta lámina gris, ¿ya? Además, como la primera lámina es compacta, es, comillas, una sola pieza de mancha, es distinto a lo que te provoca esta imagen de alguna manera fragmentada y dividida en colores. Por eso, en el fondo, requiere de una elaboración interna mucho mayor y también de poder organizar, si es que esperamos que dé una única respuesta global, por ejemplo, o cómo integra cada una de estas partes. Y por otro lado, tenemos las láminas de las relaciones interpersonales, en las que aparece el negro como el color principal dentro de la mancha, que también aparece el tema del negro y el claroscuro en relación a las sombras, con unas formas más o menos determinadas, y el color rojo tanto en la parte central como lateral de la mancha, y podríamos decir como que es la lámina de las relaciones interpersonales, porque promueve o se espera que den ciertos tipos de respuestas. En este caso, es importante entender que lo que hace finalmente Zuliger en este proceso, en el psicodiagnóstico, es un aporte que ha hecho el test de Zuliger, sobre todo porque logra incluir en su corrección un sistema que es bastante válido, confiable y objetivo, como es el sistema comprensivo de Exner. En un proceso de psicodiagnóstico, nosotros necesitamos utilizar dentro de esta evaluación, incluir entrevistas, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, por ejemplo, pruebas gráficas, incluir una batería de test o de pruebas en el fondo que nos permitan de alguna manera estudiar la vida psíquica del sujeto evaluado. No existe ninguna evaluación, ninguna prueba, ningún instrumento que por sí mismo, en su totalidad, logre darnos esta respuesta. Por eso, mientras nosotros vamos diseñando esta batería, tenemos que pensar de alguna manera en considerar en esta triada de pruebas que generalmente yo planteo, así como desde la experiencia, pero también desde lo teórico, de alguna manera, poder triangular la información. No basta con que yo aplique, por ejemplo, 3 pruebas gráficas, porque en el fondo las 3 pruebas gráficas influyen, o sea, en el fondo el objetivo es medir lo mismo. Entonces la idea es que cuando yo diseñe una batería de evaluación que considere una entrevista, ya sea una entrevista estructurada, semiestructurada, por competencia, entrevista grupal, con la técnica, no sé, del Assessment Center, etcétera, o si que finalmente yo voy a aplicar esta evaluación, como les decía del Zuliger, de manera grupal o individual,
considerar dentro de esto pruebas psicométricas como un Wonderlic, por ejemplo, un inventario de personalidad para poder complementar. Porque en el fondo lo que nosotros tenemos que ver en esto es las recurrencias, las divergencias, cómo a través de distintas pruebas yo puedo encontrar aspectos del perfil de personalidad que pueden ir coincidiendo entre una prueba y otra, pero también en algunos casos nos van a aparecer contradicciones. Y de repente uno dice, oye, en esta prueba me sale que la persona maneja muy bien su trabajo bajo presión, pero en esta otra prueba me aparece que lo maneja muy mal. ¿A qué prueba le creo? Y para eso nosotros tenemos la entrevista por competencia, donde yo hago una especie de simulación, donde le digo, ¿qué has hecho en tus últimos trabajos respecto de esto, por ejemplo? O podemos hacer ciertas evaluaciones in situ. Por ejemplo, si yo estoy evaluando y me aparecen contradicciones en trabajo bajo presión, lo hago trabajar en ese momento bajo presión con un instrumento de instrucciones complejas. Tiene 7 minutos para contestarme esta prueba, con tiempo, y lo presiono. Y ahí tengo la competencia de cuánto se concentra, cuánto maneja la ansiedad, qué tan rápido es mentalmente, etc. Entonces, ahora, ¿por qué es tan importante esto de evaluar la vida psíquica en condiciones laborales? Entendamos que nuestras pruebas tienen un fin predictivo, pero no significa por eso que sean infalibles. Que una persona postule a un cargo en selección de personal, por ejemplo, y le vaya mal, comillas, en el psicológico, lo habrán escuchado. Oye, yo siempre que voy a un trabajo, llego hasta el psicológico y ahí me va mal. Es como que casi que comienzan a creer que tienen un problema psicológico y no tiene que ver con una evaluación clínica. Lo que hace un psicólogo en selección laboral, en el fondo, es evaluar las competencias o capacidades, tanto profesionales como actitudinales, para un perfil del cargo. Las características de personalidad que tiene el postulante, por ejemplo, voy a poner un ejemplo práctico. Hago la evaluación con distintas pruebas y resulta que se me arroja como resultado que esta persona no es bueno trabajando en equipo, pero que sin embargo tiene un alto nivel de compromiso, que está muy atento, muy responsable en su trabajo, que no sabe trabajar bajo presión y que en el fondo tampoco tiene un pensamiento más bien algo rígido, pero que en el fondo puede seguir instrucciones claras. Entonces digo, estas características de este postulante me servirán, por ejemplo, para que trabaje en no sé, en el departamento de recursos humanos, tal vez no, porque no tiene tanta capacidad para trabajar en equipo. Prefiere trabajar más de manera independiente o solo en un puesto de trabajo donde no requiera de tanta interacción. Entonces probablemente podría ser un muy buen conserje o un muy buen nochero, ¿ya? Personas que no requieran de trabajo en equipo. Hay trabajos para todas las personas. El problema es que no todas las personas postulan al trabajo que mejor les acomoda, sino que simplemente postulan a un trabajo por la necesidad de trabajar, evidentemente. Pero nosotros podemos, en el fondo, de alguna manera, que no se hace, no se hace frecuentemente como dentro de las buenas prácticas en selección, orientar. Uno le dice, te vamos a llamar. Y en el mejor de los casos se les llama para decirles que no quedó, que eso es como en el mejor de los casos. Porque simplemente a otros nunca más los llaman y por eso se tiene que dar como por entendido que no quedó. Pero nunca hay retroalimentaciones desde el punto de vista de la selección de personal. Eso no se ve. Yo creo que debería darse por un tema de reciprocidad. Nosotros nos adentramos en la vida psíquica y finalmente no decimos nada. Me parece que es un poco asimétrico, bastante asimétrico. Entonces, desde este punto de vista, en psicodiagnóstico,
en la actualidad, tanto para la evaluación como tanto para la evaluación en la selección de personal como en la evaluación de los rasgos de personalidad, el test de Zülliger es un tremendo aporte, porque nos proporciona información efectiva y detallada de las características personales del evaluado, ya sea que lo apliquemos de manera individual o en su versión colectiva. Nos da información respecto, por ejemplo, de su orientación vocacional, lo más importante de la estructura de su personalidad y de otros rasgos de movilidad psíquica. Entendamos que hay aspectos, por ejemplo, de nuestra personalidad que son más estables, que es cuando nosotros hablamos de estructura de personalidad. Pero también hay otros factores o otras características que son más situacionales, ya que se pueden ir moviendo más en relación a las circunstancias. Y este test, afortunadamente, tiene la posibilidad de hacer esa diferencia de cuando estamos hablando de una característica más bien situacional y de cuando estamos hablando de una característica más bien de estructura. Entonces, es una prueba proyectiva y perceptual, porque de alguna manera esta imagen o esta mancha que nosotros le mostramos actúa como un disparador, provocando una reacción en el sujeto. Según lo que percibe, es la respuesta que finalmente nos va a dar y lo que vamos a organizar. Entonces, en este caso, se nos hace muy necesario, considerando en que son pruebas que derivan de la misma técnica que tiene que ver con las manchas de tinta del Rorschach. Rorschach son 10 láminas. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia en la aplicación del test de Rorschach. Alguien, a ver, perdón, chiquillos, no les pregunté, pero ¿alguien de acá ya está trabajando en el área de selección de personal? ¿O es más que nada porque quieren conocer el test, porque les llama la atención, es el primer acercamiento para poder ir entendiendo qué información se maneja previamente? Yo, Jennifer, Katy, la tengo ahí. yo trabajo en selección hace hartos años, pero en las empresas en las que he estado trabajando hace harto tiempo que no utilizo test para evaluar. Y volví a hacer evaluaciones freelance, donde me solicitan realizar test, y me di cuenta que estaba súper oxidada en términos de evaluación aplicando test, y por eso estoy participando de este seminario. ¿Alguna vez habías aplicado Z antes de trabajar en Sí. estas empresas? Sí, Z antes era parte de mi pega para aplicar Z Luther y C para ver las instrucciones complejas, evaluación por competencias, pero hace 7, 8 años que dejé de aplicar esto. Entonces Katy, disculpa, ¿y el Z también lo trabajabas con el sistema comprensivo de Exner? sí. Ya, gracias. Sandra, Gracias usted a ti. igual había abierto su micrófono. sí, sí. Lo que pasa es que yo empecé ahora el 2 de mayo a trabajar en una UMIL acá en Tiltil. Y ahí, y yo no tengo ninguna experiencia en lo laboral, ha sido súper complejo, por eso estoy tan interesada en todo lo que diga psicología laboral. Yo lo estoy tomando así porque se supone que el próximo mes yo ya tengo que ponerme a trabajar, pero no en selección de personal, sino que en preparar perfiles de cargo. Mm, Entonces, porque nosotros intermediamos entre la empresa oferente y el postulante. claro. Entonces, por eso estoy interesada en esto. Quiero también proyectarme al diplomado que hay acá en ADIPA en septiembre, porque es súper interesante. O sea, yo voy a tener que hacer test de evaluación y no tengo ninguna herramienta, así que esto es joya, oro para mí. Ojalá Sí, que les sirva. La idea sí, de este webinar es poder hacer como una especie de introducción a introducción. lo que vamos a ver, ¿ya? Así es. Gracias, Sandra. Ok. Bien, entonces, no sé si alguien, me escribieron acá al chat, no sé si alguien conoce
trabaja en clínica, sería su primera aproximación. Tiene experiencia académica con Rocha. Ya, súper. Por lo que en general lo corrige otro psicólogo. Ya, lo aplica, pero otro psicólogo lo va corrigiendo. Miren, el test de Rochard, que son las 10 láminas, el test de las 10 láminas en el fondo, fue una inspiración para Zuliger crear un test con 3 láminas. No es una extracción, no es una parte, no es que el Zuliger haya tomado 3 láminas ya existentes del Rochard, fue una inspiración, porque justamente esto nace, como les decía, de la necesidad de no contar con los recursos necesarios, ni el tiempo, ni el espacio para aplicar un Rochard. ¿Se imaginan, no sé, que estamos seleccionando a 800 soldados y tengo que aplicarle 10 láminas a cada uno? O sea, imposible. El test de Rochard finalmente es el test más estudiado. De todos los test de psicología, es el más estudiado, el que escuelas completas de distintos países se han dedicado, y está la escuela argentina, la escuela francesa, la escuela americana, no sé cuántas más existirán, pero Rochard finalmente de todos los test es el más estudiado. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y entonces cuál es el aporte de Zuliger? ¿Por qué si Rochard en el fondo es tan espectacular? ¿Por qué Zuliger ha podido ir surgiendo y posicionándose de una manera tan significativa en la selección de personal? Y eso tiene que ver porque, espérenme, quiero cambiar, porque tiene una ventaja que es muy importante, que nosotros en la aplicación del test de Zuliger nos demoramos aproximadamente 30 minutos, ya cuando estamos hablando de un protocolo más o menos largo. Y la codificación, o sea, transformar toda esa respuesta en códigos, nos podemos demorar un tiempo aproximado de 2 horas. En las 3 láminas nos vamos a demorar 2 horas. Algo que es notoriamente diferente, porque en Rochard la pura aplicación puede tardar aproximadamente 2 horas. Y la codificación de las 10 láminas puede demorar aproximadamente 8. Por lo tanto, los tiempos son sustancialmente diferentes, pero eso no ha reducido, por ejemplo, la validez o la fiabilidad que tiene esta prueba del Z. Y además, el hecho de que esté asociado de alguna manera a la interpretación a través del sistema comprensivo de Exner, hace que sea fiable y verificable su respuesta, y en general los test proyectivos, a diferencia del Rochard y el Z que trabajan con este sistema comprensivo de Exner, tienden a carecer de objetividad en algunos casos, porque quedan sujetos a la expertise y al trabajo personal, por ejemplo, del propio terapeuta o del propio psicólogo que esté aplicando la prueba. En cambio, lo que hace de alguna manera este sistema es poder crear una manera de un lenguaje universal. Bueno, ya lo vamos a profundizar en eso. Otra ventaja que tiene, además de que es de muy rápida aplicación, es que yo lo puedo aplicar tanto de manera individual como grupal. ¿Cómo se aplica de manera grupal? Se proyecta la lámina a través de como de estos data show o de estos proyectores de manera gigante, y se puede aplicar a 20, 30 personas simultáneamente, donde cada uno de los postulantes tiene una hoja dividida en 2 partes. La primera parte es donde va escribiendo la respuesta como de asociación libre en el fondo. ¿Qué es lo que podría ser esta mancha? Y ellos escriben su respuesta. Y en un segundo tiempo, ahí ellos escriben dónde lo vieron, qué te hizo pensar que podía ser eso, etc. Y se le adjunta una hoja de localización para que ellos vayan dibujando dónde es que vieron esa mancha. Entonces es como que ellos mismos se van autorreportando qué vieron y dónde lo vieron, y lo dibujan en esta hoja de localización. Por lo tanto, cuando nosotros terminamos la aplicación en esa media hora, porque se proyecta la lámina aproximadamente 10 minutos, yo tengo 30 protocolos en mi mano en la misma media hora de aplicación. ¿Ya?
Y también, por lo mismo, es muy valorado en los ámbitos judiciales y militares. Además de lo clínico y en lo laboral, en lo judicial y en lo militar también, porque nos permite de alguna manera tener una relevancia como una prueba de personalidad y de aptitudes más estandarizadas. ¿Ya? Porque este test mide estructura de personalidad y algunas características más situacionales, como ya le decía. Otra ventaja es la simplicidad en la codificación. Y acá es donde yo voy a tomar los primeros información que les voy a ir contando de Angélica Sdunik. Ella es argentina, es una psicóloga doctorada en evaluación psicodiagnóstica laboral, ha creado todo un libro, ¿ya? En el que ella toma este sistema comprensivo de Exner y va creando baremos, que son como puntajes comprensivos, para aplicarlos al ámbito laboral a través de este sistema comprensivo de Exner, y lo que hizo fue sintetizar, de manera de que todos podamos tener una forma de corregir de manera unánime, donde todos vamos a poder aplicar la prueba, tomar la codificación y hacer la interpretación de los resultados, lo que esto podría garantizar de que frente a un mismo caso o a unas mismas respuestas, todos debiésemos llegar a características más o menos iguales, ¿ya? Porque es tan claro, tan preciso la forma y la descripción, que no nos da tanto espacio a la interpretación individual, porque es muy específico, te dice, si la mancha está, si la respuesta incluye toda la mancha, entonces es global. Si incluye toda la mancha menos un pedacito, aunque ese pedacito sea pequeño, entonces es detalle. ¿Listo? ¿Qué voy a interpretar de eso si la instrucción es clara? Entonces, yo leo la instrucción y voy codificando la respuesta de nuestro postulante. Esa codificación es muy simple. Ustedes van a poder ver, cuando yo les muestre en un ratito más, una imagen del sumario estructural donde se ven muchas letras, muchos códigos, muchos símbolos, y uno dice, ¿en qué me metí? Pero les aseguro que es muy amigable, ¿ya? Es un poco impactante al principio, así como hay tanto número, tanta fórmula, pero hay un software que además nos facilita en este sentido la introducción a la tabulación. Nosotros vamos a tabular y el software nos va a entregar las fórmulas y nos va a decir el resultado exacto. Entonces, eso lo hace aún más rápido, ¿ya? El curso que nosotros vamos a hacer, el que parte la próxima semana, incluye este software, el manual, las clases grabadas, etcétera, y ahí vamos a ir profundizando en detalle. Bueno, como les decía, Angélica Sdunik, ella lo que hizo es una fórmula de evaluación bastante clara, muy precisa y sobre todo muy confiable, que hace que desde los criterios de administración hasta las tabulaciones nos proporcionen un resultado sujeto a verificación. Y esas verificaciones son aplicables entre los propios pares, psicólogos pares, que finalmente dicen, oye, sí, efectivamente son resultados verificables porque tú, yo, el compañero, el colega, qué sé yo, estamos llegando a algo similar. Por lo tanto, este sistema lo que hace es unificar el lenguaje de los profesionales de la salud mental y vamos a poder tener un resultado en común. Este procedimiento comprende una metodología para la aplicación, para el lenguaje, para la codificación, para el sumario estructural y la interpretación, de una manera muy completa de la personalidad. Les decía recién de que se evalúa el área cognitiva, afectiva, motivacional, etc. Entonces, tanto que les he hablado yo del sistema comprensivo de Exner. Ese es el formulario que yo les digo. Y uno dice, ¿qué es eso? Así como letras, símbolos, Ws, porcentajes, razones, etc. ¿Ya? Exner, que el creador del sistema comprensivo de Exner es John Exner, ¿ya? Él lo que hace es crear un lenguaje universal que también se aplica, ¿ya? Que nace primeramente en la aplicación del test de Rorschach. O sea, el test de Rorschach también puede ser interpretado a través de este sistema.
Lo que hace de alguna manera es que este sistema de corrección y de interpretación lo vuelve más objetivo, más sintético, porque reduce algunos códigos desde la escuela argentina, por ejemplo, y lo hace de un acceso mucho más fácil a la verificación. En la escuela argentina, por ejemplo, existen los fenómenos especiales, que son ciertas características, verbalizaciones, contradicciones, etcétera, contaminaciones de las respuestas. Pero lo que hace el sistema comprensivo de Exner es que no nos habla de fenómenos especiales, sino que nos habla de códigos especiales, y lo reduce solamente a 6. Mientras que en la escuela argentina tenemos aproximadamente 30, si no me equivoco. Entonces, una locura. Y de alguna manera esto también nos permite ir describiendo o abarcando de una manera muy detallada características como los estilos de respuesta, ¿ya? La afectividad, las percepciones, las motivaciones, qué preocupaciones tiene por el mundo interpersonal, la tendencia a reaccionar de distintas maneras, la autopercepción. O sea, cada una, si ustedes se dan cuenta, no sé si se alcanzará a ver, voy a ver si puedo agrandar acá. Cada una de estas agrupaciones que aparecen acá en el sumario estructural, tenemos afectos, lo interpersonal, ideación, mediación y procesamiento, y la autopercepción. Y acá está la sección principal, que también nos da mucha información respecto de el tipo de pensamiento, las tensiones, las motivaciones, etc. Entonces, este test se nos divide en la tríada cognitiva, donde yo tomo el procesamiento, la mediación y la ideación para poder interpretar cómo es que los afectos, por ejemplo, o cómo media la razón versus la emoción, qué velocidad de procesamiento tengo, si es un pensamiento más abstracto, más concreto, y todo eso nos lo va dando el manual, en cada una de las características que también está incluido en el manual que les vamos a entregar. Ahora, ¿cómo es que un test que tiene 3 láminas puede evaluar tantas cosas? ¿Cuál es la maravilla? ¿Dónde está la trampa en esto? No hay trampa, dice Sullinger. Lo que hace, lo que plantea él, es que yo, al mostrarle la mancha a esta persona, al presentar el estímulo, antes de que la persona pueda verbalizar lo que está viendo, en su mente ocurre una serie de operaciones. Y esto se produce en un periodo muy corto de tiempo. Estamos hablando de segundos antes de que comience a verbalizar. Minutos, en el mejor de los casos. Esta situación del test lo obliga al sujeto a convertir esa mancha, que todos podemos convenir que es una mancha, que en el fondo no es nada, pero yo lo estoy forzando, entre comillas, a que me dé una respuesta. Por lo tanto, lo obligo a que busque una resolución a ese conflicto, y que le busco de alguna manera que altere la realidad, que la fuerce, que provoque una alteración en esta realidad. Pero al mismo tiempo tiene que este sujeto mantener la propia coherencia personal. Entonces, ¿cómo hace todo este proceso? Es lo que va a ir generando, por ejemplo, una situación en la que él va a tener que solucionar este problema. Va a tener que tomar una decisión. Y la decisión que tome es lo que regularmente va a tomar en su vida cotidiana. ¿Ya? ¿Cómo interfiere los afectos, el nerviosismo, la ansiedad? Si es que mira toda la mancha, si es que mira solo un pedazo de la mancha, o mira una parte de la mancha que es tan ínfima que nadie más logra verla. ¿Qué tan original es la respuesta que nos puede dar? ¿Qué tan común? Ahí yo voy a poder ir viendo si la persona es adaptada o no al entorno más cercano. Entonces, él va a tener que crear una situación para asociar la forma, los colores, el sombreado. Tiene que asociarlo con algo donde generalmente le va a atribuir ciertas características que son personales. Lo que es percibido y va revelando de alguna manera cuáles son sus necesidades, sus actitudes y sus preocupaciones. Por lo tanto, en la selección de la respuesta de todo lo que se le vino a la cabeza en ese momento, va a tener que emitir.
de alguna manera, una respuesta. Durante el test o lo que dure, van a ir influyendo en esto sus rasgos y los estilos que el sujeto tiene. ¿Qué tanto suele, o sea, que en el fondo nosotros vamos a denominar como aquellas características que son más estables de su personalidad, como también aquellos estados que son transitorios y que pueden estar alterando su funcionamiento más rutinario? Evidentemente, si una persona viene de un periodo de estrés, de un alto periodo de estrés, y yo le aplico un Z a una persona que, por ejemplo, lleva 2 años sin trabajo, donde este puesto o esta postulación significa para él la posibilidad de salir de las deudas, tiene un nivel de estrés, de ansiedad y de angustia altísimo, versus esta aplicación que la puede estar teniendo un sujeto que está, por ejemplo, recién titulado y que está probando suerte para ver si logra entrar a su primer trabajo, donde todavía no tiene deudas o compromisos económicos adquiridos, o porque viene recién llegando de su año sabático, no lo sé. Por eso es tan importante cuando nosotros hacemos la aplicación de cualquier prueba en cualquier ámbito, jurídico, laboral, clínico, educacional, entender el contexto. Hacer una buena entrevista es hacer el 50% del trabajo. Hacer una buena entrevista es fundamental. La técnica que yo vaya a utilizar para esa entrevista, yo la debo ir probando según la experiencia, según el contexto, según los requerimientos de la institución en la que estoy trabajando, etc. Pero la entrevista es fundamental para que yo pueda hacer el cruce entre las respuestas que estoy obteniendo con la realidad de ese sujeto. Muchas veces nos pasa que, sobre todo en las selecciones de personal, el postulante responde lo que cree que el psicólogo quiere escuchar. Entonces, no son respuestas reales. Muchas veces, un postulante revisa en internet qué es lo que tiene que decir en la lámina 1. Y esas respuestas están en internet. Y te dicen por qué tienes que decir lo que tienes que decir en esa lámina. Pero nosotros tenemos que hacer la prueba de límite en eso. ¿Dónde lo ve? Muchas personas ven estas cosas. ¿En qué parte de la mancha lo ves tú? ¿Qué te hizo pensar en esa mancha? ¿Ya? ¿Por qué lo viste? ¿Dónde lo viste? ¿Qué es lo que es? ¿O qué podría ser? Entonces, para poder ir como de alguna manera concluyendo y darle espacios a ustedes para que podamos entender todo este proceso. El test de Zuliger es un instrumento proyectivo de personalidad que está destinado a detectar sujetos con características patológicas o desequilibradas. Si bien es análogo al psicodiagnóstico del Rorschach, mire cómo se me cambió ahí, parece el autocorrector terrible, lo vamos a cambiar. Se diferencia principalmente por la cantidad de las láminas y que la aplicación puede ser tanto colectiva como individual. No podemos considerar el Z-test como una versión abreviada de Rorschach, ni tampoco buscar una analogía exacta entre los antecedentes estructurales e interpretativos de estas. No puedo buscar, como se dice, que sean idénticos. Ya nos van a dar rasgos, porque la característica o la estructura de personalidad que va a tener una persona, si yo le aplico el test de Rorschach, va a ser la misma personalidad que voy a poder diagnosticar con un test con un Z en el fondo. Por eso muchas veces en un contexto clínico se puede utilizar el test de Zuliger como un retest de Rorschach. Ya después de un año y medio, 2 años, yo puedo aplicar el retest, pero para no volver a aplicar Rorschach, puedo aplicar un Z. Por lo tanto, ambas pruebas a nosotros nos van a dar un amplio y detallado descripción de la personalidad patológica, cuando exista, pero también nos va a permitir construir las particularidades y las características propias que pueda tener este sujeto. Las 3 láminas ya de las manchas de tinta permiten identificar estas características de la personalidad, y vamos a poder discriminar aquellos aspectos que son más estables de aquellos que son más transitorios. La idea de que pudiésemos tener este encuentro antes del seminario era justamente para poder presentar esta prueba como un instrumento
válido, verificable, que tiene un sistema de interpretación o un sistema de, ¿cómo se puede decir?, de codificación y de interpretación que nos permite tener un lenguaje universal. Se supone que yo, al emitir un informe a un psicólogo que también está certificado por Zuliger y le voy hablando de los estilos aperceptivos o de la tríada cognitiva, él va a entender o ella va a entender qué es lo que le estoy diciendo. Porque nos permite, así como en clínica nosotros utilizamos el DSM para poder hacer, por ejemplo, un diagnóstico clínico, lo que busca finalmente es que tengamos este lenguaje universal que nos permita comunicarnos de manera profesional, técnica, pero al mismo tiempo clara, ya que todos sepamos que estamos hablando cuando decimos de que tiene un, no sé, un nivel y más introspectivo desde el punto de vista de cómo procesa la información. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda o algún comentario, alguna inquietud de lo que hemos hablado ahora. Hola, buenas noches. Hola, Thais. Tengo una consulta. ¿La validez del Zuliger, qué países abarca o es a nivel mundial? No. El test de Zuliger, el hecho de que se trabaje con el sistema comprensivo de Exner, nos da una validez en todos los países, ¿ya? Porque es una interpretación sistemática donde los códigos en que nosotros vamos a estar utilizando para codificar, por ejemplo, localizaciones que nos permite ver en qué lugar de la mancha está, cuáles son los determinantes, qué te hizo pensar en eso, la forma, el movimiento, el color, las sombras. Ese es un lenguaje universal en todos los países. Y son los mismos códigos, por ejemplo, cuando queremos evaluar contenido. Son respuestas relacionadas con contenido humano, animal, con comida, con partes del cuerpo, por ejemplo, con anatomía, con ciencia. Todo eso tiene un código muy particular y eso es lo mismo en todos los países, ¿ya? En toda mundial. ¿Ya? Así que en ese sentido, la validez y la verificación, la confiabilidad es la misma. ¿De dónde eres tú? No tiene- De acá de Chile. O sea, soy venezolana, pero Ok, estoy actualmente trabajando acá en Chile. muy bien. Igual pregunto, ¿alguna adaptación que se tenga que hacer de acuerdo a la cultura de algún país o, no sé, algún cambio de idioma? Mira, hay ¿Es lo mismo respuestas. estandarizado por todo? Mira, las respuestas en términos de, a ver, no sé si se va a entender lo que voy a decir, pero dentro de los códigos, cuando nosotros analizamos el test, nosotros tenemos que, voy a retroceder un poco al sumar estructural para ver si se puede ver mejor. Acá. Ay, perdón. Voy a achicarlos. Cuando nosotros hablamos, o yo les hablo, de localización, calidad evolutiva, calidad formal, determinantes y contenidos, esos son universales. No tenemos que hacer ninguna adaptación porque eso es igual en todos los países, en todo el mundo. Donde nosotros podemos encontrar ciertas variaciones que podrían ser a nivel cultural más como en términos de continentes, más que de países, ya, en Latinoamérica, en el fondo, se conocen las respuestas cuando nosotros hablamos acá, déjame encontrarla, que son las respuestas P, que son las respuestas populares, que es cuando nosotros estamos hablando de qué tan esperable es que se vea un determinado contenido dentro de la mancha. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá como un ejemplo práctico. No lo vamos a ver en un contexto clínico, así que por favor respondan con toda confianza. ¿Qué ven en esta mancha? Pueden verlo, o qué podría ser. Podemos verlo en toda la mancha o en alguna parte de la mancha.
Un insecto, dice Sebastián. ¿Puedo decir lo que yo veo? Después lo digo, a ver. Una hoja de árbol. Jimena, veo lo mismo. La hoja de árbol, mariposa en el contorno, una flor en el centro. Una pregunta para Jimena, que dijo una hoja de árbol. Cuando dices una hoja de árbol, la respuesta es una hoja de árbol. ¿Dónde ves la hoja del árbol? ¿En toda la mancha o en alguna parte de la mancha? Y si es en alguna parte, ¿en qué parte? En toda. Ya. Para ella, toda la mancha es una hoja. Yo también veo una hoja. Un bailarín gordito con cara de perro. Mira, ahora que lo dice, lo veo. En esta parte central más oscura, yo veo una hoja. Entonces, ¿qué le quiero contestar con esto a Thais? Hay respuestas que son populares. Por ejemplo, insecto. Es una respuesta popular. En insectos tipo escarabajo. Hablamos de insectos rastreros. Esa es una respuesta popular que te la da el manual. O sea, ni siquiera tenemos que aprenderlas de memoria. El manual te dice cuáles son las respuestas populares para cada mancha. Pueden existir algunas variaciones para algunos países en particular, pero en general, cuando se hizo este estudio como a nivel global, quedaron algunas láminas marcadas que en el manual a nosotros nos aparece, la máscara de la parte que a nosotros nos van diciendo cuál respuestas son populares. La lámina 1 me parece, no estoy segura, que tiene dos populares. Una que es el insecto y dos que es esta hoja central, como una hoja de, no recuerdo el nombre del árbol, pero ahí aparece como arce, algo así. ¿Qué puede ser eso? La lámina 2, que es esta, alerce. Gracias. La lámina 2, ay, que no puedo cambiar, no tiene respuestas populares. Algunos, en la práctica, nos vamos dando cuenta de que hay cosas que se van repitiendo constantemente, pero me imagino yo que también se tendrá que hacer alguna actualización en términos de estandarización de populares, que nos permita a nosotros poder evaluar cuántas respuestas populares se dan dentro de un protocolo para ver qué tan convencional es su adaptación al entorno. O sea, yo espero que dentro de un protocolo sí hayan respuestas populares, que sí me diga lo que convencionalmente el resto de la gente ve, pero también espero que haya originalidad, por ejemplo, que vea cosas que no son populares. El problema está cuando todas sus respuestas son populares o cuando ninguna respuesta es popular. Por lo tanto, nosotros tenemos que evaluar esto en perspectiva de este sumario. ¿Ya? Adaptaciones que tú tengas que hacer de manera particular, Thais, no tienes que hacer ninguna. ¿Ya? Pero sí tenemos que ir fijándonos que el manual a nosotros nos van diciendo específicamente, incluso es tan exacto este manual, que a nosotros nos va diciendo, por ejemplo, si en la lámina 1, en el detalle 2, porque te van dividiendo la mancha en números, detalle número 2. La persona vio un perro, al lado de la respuesta perro, a ti te dicen si ese es un FQ+, un FQO o un FQU. O sea, el manual te lo dice. Por eso reduce tanto las posibilidades de error, que eso lo hace muy verificable. El mismo manual te dice que si en la lámina 2, en el detalle 3, persona vio una araña, entonces es una respuesta de forma más. Es una respuesta de forma O. Ahora, evidentemente ahora no tienen por qué saber qué significa un FQ+, o un FQO, un FQU, que no es el objetivo de este webinar, pero lo que le quiero transmitir es que vamos a poder revisar letra por letra de este sumario estructural qué significa. ¿Qué significa el ZF? ¿De dónde saco ese número? Me lo da el manual. Me sale escrito en cada una de las láminas. Oye, ¿y de dónde saco el, no sé,
que acá me parece, esa L me la da el manual, me da la fórmula. En este caso, si lo hacemos con el software, basta con que yo meta todas estas letras de acá arriba y estas fórmulas de acá abajo me las va a dar el software. Si no tenemos software, tenemos las fórmulas en el manual para poder reemplazar los datos. Es un test amigable, es un test confiable y de alguna manera muy sistemático, muy ordenado, que nos permite ir respondiendo con claridad y con tranquilidad. Lo único que yo les daría como sugerencia previa es que sean extremadamente ordenados. Las respuestas que nos da nuestro postulante o el evaluado deben ser literales. Si el postulante dijo antes de contestar, entonces yo escribo. Si giró la lámina, escribo, giró la lámina. ¿Cuántos minutos se demora o cuántos segundos se demora entre darme la primera respuesta? Si hace algún tipo de comentario como, oye, pero qué fea las láminas, yo escribo eso, literal. Vamos a revisar después en el curso qué ocurre cuando me da una respuesta y después la segunda parte de la encuesta yo le digo, mira, en la primera parte viste tal cosa. Ah, no, no me acuerdo. Ah, no, yo no vi eso. ¿Qué hago cuando me niega, entre comillas, una respuesta? Entonces, esas cosas nosotros vamos a poder revisarlas en el curso. ¿Qué contestar cuando me preguntan? ¿Y puedo girar la lámina? Y tengo que ver muchas cosas. ¿Y cuántas cosas tengo que ver? Que de repente me dice, oye, ¿qué hago cuando me preguntan eso? Ya. La idea es que al terminar la certificación, ustedes sientan la seguridad de que aprendieron, de que se entendió. El curso está pensado en 5 módulos, pensando en que en 4 módulos podríamos revisarlo todo. Pero siempre a mí me gusta dejar una clase en posibilidad de que si alguna de estas, donde vamos a estar revisando fórmulas y sumarios estructurales, nos atrasáramos, eso nos garantiza que nosotros vamos a ver el 100% del contenido. En el caso que fuéramos así 100% ordenados y alcanzáramos a ver todo el contenido en las 4 sesiones, como está pensado, la quinta sesión nosotros vamos a trabajar la redacción de informe y si alguno de ustedes quiere traer o quiere compartir o justo aplicó la prueba, se autoaplicó la prueba, se la aplicó a alguien y dice, oye, analicemos este protocolo entre todos, es un ejercicio súper entretenido, súper importante para que podamos ir viendo cómo incluso de manera presencial y en la práctica podemos ir verificando cómo vamos llegando a las mismas respuestas. Y si alguno no estuviera en acuerdo con la mayoría del grupo, podemos conversarlo. ¿Y por qué crees que es forma color y no color forma? ¿Qué te está haciendo pensar eso? Y podemos ir afinando criterios. Si finalmente esto tiene que ver después con la práctica. Seguramente cuando uno recién comienza a aplicar una prueba, está inseguro. Dice, ¿será global? ¿Será detalle? Bueno, todo eso nosotros lo vamos a revisar con tiempo. Vamos a ir, como les decía, vamos a ir viendo cada una de estas partes de la sección superior. La localización, la calidad evolutiva y la calidad formal es lo primero que vamos a ver en la primera clase. Junto con la introducción ya y las características de la administración, las condiciones de administración, etc. ¿Alguna otra duda? Hola, buenas. Acá Hola, tengo una duda. No sé si se escucha bien. Evelyn, sí. Sí. Consulta. Por lo que recuerdo un poco del roadmap de lo que vi en la universidad, bueno, se aplicaban varios criterios, digamos, lo mismo que usted menciona. En el Zuliger son los mismos criterios para evaluarlo, o sea, me refiero a la forma, a los claroscuros, como ese tipo de criterios, me refiero. Evelyn, a ver. Sí, pero no. Sí vamos a evaluar formas, movimientos, colores y los sombreados. Lo que a mí
no me atrevo a contestarte con tanta claridad porque yo no sé si tú revisaste Rocher en la universidad con el sistema comprensivo de Exner o desde otra escuela. Lo más probable es que lo hayas revisado con la escuela argentina, lo más probable. Pero lo que hizo de alguna manera Exner es reducir o, ¿cómo puedo decir? Unir algunas abreviaciones, por decirlo de alguna manera, y nosotros tenemos 3 posibles localizaciones, 4 cuando aparece el espacio en blanco. Y en algunos, que en la mayoría, los códigos se mantienen, pero existen algunas pequeñas diferencias, ¿ya? Pero yo creo que en el fondo, si ya tuviste una base de Rorschach, eso debiese facilitarte este Exner, que es mucho más simple. No creo que te genere confusión, yo creo que te va a haber aportado tener esa base, aunque haya sido como en pregrado, que siempre uno lo ve como de manera abreviada en la universidad, así como una unidad dentro del ramo de evaluación, más que como una asignatura en sí misma. Yo creo que igual te va a aportar. La mayoría de los códigos son los mismos, pero existen algunas pequeñas diferencias. Ok, gracias. Clara. Hola, un gusto. Hola. ¿Solamente es usado en el ámbito laboral o dónde también se podría usar? Este test principalmente es usado en selección de personal, pero tú tienes la posibilidad también de utilizarlo en un contexto clínico, porque te permite evaluar estructuras de personalidad, eh, afectividad, autopercepción, motivaciones, intereses vocacionales, pero además, como tiene tanta confiabilidad y este sistema te ha permitido, en términos legales, incluso ha tomado tanto como reconocimiento que está muy bien respaldado y condicionado, o sea, posicionado, perdón, en el ámbito judicial. ¿Ya? El hecho de que esté con el sistema de Exner, que es un lenguaje mucho más objetivo, le ha permitido posicionarse muy bien en términos de peritajes, en el fondo. Ahora, sabemos que no todos vamos a trabajar haciendo peritaje, existen también ciertas certificaciones para eso, pero en caso de que en algún momento uno debiese ir como, no como perito, sino que a declarar cómo en alguna vinculación con un caso, tú tienes como un respaldo mucho más objetivo cuando dices que esta prueba se aplicó con un sistema comprensivo que es sistemático, metódico y objetivable a nivel mundial, si Exner se utiliza en todas partes del mundo. Y lo otro que me gustaría agregar, al tiro Jaycee, este sistema comprensivo que se utiliza en el test de Zuliger también se puede utilizar para Rorschach. O sea, de hecho se utiliza para Rorschach, ¿ya? Jaycee, ahora sí. ¿Puede existir algún tipo de bloqueo y no ver la imagen? Sí. ¿Y esto por qué se puede producir si son solamente 3 imágenes? ¿Puede ser por el estrés de las personas? A ver, tenemos que considerar en qué momento aparece el bloqueo, ¿ya? Si es que no me logra dar ninguna respuesta en la primera lámina, nosotros debemos asumir de alguna manera cierta responsabilidad como evaluador de no haber generado un espacio propicio de rapport, de confianza, de tranquilidad, de introducción o de instrucción antes de aplicar la prueba. Lo que se busca en este periodo de, antes de dar la consigna, sino que cuando se hace la introducción, es justamente reducir esta ansiedad y desmitificar de alguna manera estos procesos de que estamos indagando algo muy complejo. Entonces, lo que nosotros debemos generar un espacio de decir, a ver, te voy a mostrar unas manchas, yo voy a ir anotando todo lo que tú me digas. Muchas personas ven muchas cosas, no hay respuestas buenas ni malas. Tómate tu tiempo, el tiempo que tú necesites.
Si en esa primera instancia la persona no ve nada, entonces yo voy a tener que suspender la prueba, ¿ya? Ahora, si en su defecto, en la primera lámina sí me logra dar respuesta y sí en el fondo hace cierta, entiende la consigna y queda en evidencia porque da respuestas, y en la segunda lámina donde aparecen los colores hay un shock al color y la persona dice, no, ¿sabe qué? No veo nada, te rechaza la lámina. Entonces ya sabemos que no es porque no tiene la capacidad de ver o de interpretar una mancha o de usar su imaginación y su creatividad, entendiendo que la mancha es una mancha, pero como veíamos recién desde el método diagnóstico, la persona debe buscar una solución aceptable para sí mismo a lo que está asociando la mancha. Si la persona después de una mancha con colores queda en shock, es porque lo que está generando ahí, el bloqueo, tiene que ver con un contenido afectivo y emocional, porque recuerden que la lámina 2 es eso lo que promueve, la conexión interna y la capacidad de organizarse. Y resulta que yo le pongo, como se dice, un poco de emoción a la situación y la persona se bloqueó. Entonces eso en términos cualitativos a mí también me da mucha información. En esos casos puedes tomarte unos minutos de descanso, de calmar, bajar ciertas ansiedades, qué sé yo, e insistir. Que se tome el tiempo que necesite, que no se apure, que mire con tranquilidad, que puede mirar distintas partes de la mancha y dejarlo y guardar silencio. Y en eso implica muchas veces tener que dominar nuestras propias ansiedades como evaluador. Cuando uno está frente a silencios muy largos, nuestra mente también empieza a funcionar y decir, ¿qué digo? ¿Qué pregunto? ¿Qué hago? ¿Cómo relleno? ¿Cómo lo calmo? Y justamente lo que esa persona puede estar necesitando para poder movilizar todo eso que le está ocurriendo es el silencio. Entonces, trabajar con nuestras propias tolerancias a la frustración es fundamental cuando nosotros trabajamos en evaluación diagnóstica en cualquier área, clínicas, laborales, educacionales. Muchas veces nosotros le tenemos miedo a los silencios. No toleramos, cuando uno dice es que se formó un silencio incómodo. ¿Incómodo para quién? ¿Para el evaluado o para el evaluador? Si el que se siente incómodo es el evaluado, entonces voy a generar que responda algo. Voy a movilizar con tal de romper el silencio, va a decir algo. Pero si el que se siente incómodo es el evaluador, entonces tenemos otro problema, que no lo hemos trabajado. Y parte de nuestro compromiso, de nuestra ética profesional, tiene que ver con hacer consciente estos puntos ciegos que tenemos también. Entonces, y ahí es donde a mí se me cruza mi formación clínica con cierta, no sé si decirlo como expertise laboral, porque no, tengo las certificaciones, he trabajado en eso, creo que hay colegas que tal vez pueden ser mucho más expertos que yo en esto, pero debo reconocer que mi formación clínica para mí ha sido un plus cuando he trabajado en selección, porque tengo como una visión un poco más amplia. Eh, el hecho de poder aportar desde la clínica a la selección, debo reconocer que en mi caso ha sido un aporte que en ningún caso me ha estorbado, al contrario, y creo que finalmente por eso disfruto de la selección, porque no lo veo como algo tan mecánico. ¿Ya? Y tal vez por eso venía este comentario que yo les decía, ¿y cuándo le hacemos una retroalimentación a nuestro postulante evaluado? Se van a la casa sin saber lo que les pasó. Y eso me genera un poco de ruido, ¿ya? Eso, chiquillos, no sé si alguien más tiene alguna duda, algún comentario. Espero que les haya gustado el webinar. Espero que nos encontremos la próxima semana. Al becado, becada, y a los no becados también, chiquillos. Espero que podamos compartir ese espacio de aprendizaje. Entonces, no sé si vamos a hacer, Daniel, no sé si está por ahí para que podamos hacer el sorteo. Aquí estoy. Bueno, primero que todo le quiero agradecer a todos y a todas por haber estado en esta sesión, por haber participado.
Es un día jueves, hace mucho frío, estamos, yo creo que todos y todas cansados, cansadas. Eh, y la verdad es que la participación de ustedes se notó como que fueran el doble o el triple de personas, así que muy agradecido. Y Jennifer, te pido si puedes dejar de compartir para compartir el sorteo. Pero antes les voy a dejar el link del curso ya, por si es que se quieren informar, quieren profundizar, pueden verlo en nuestra página. Y les voy a compartir pantalla. A ver, un segundito. Voy a dejar de compartir un segundo y vamos. Ahora sí. Ustedes me dicen si es que se ve todo bien. Bueno, aquí están las personas que están en el sorteo, así que vamos a comenzar con este, ¿ya? Voy a poner que van a haber 10 suplentes, en el caso de que la primera persona, bueno, por algún motivo se haya salido en este rato y salga al agua, así la siguiente va a salir y así sucesivamente hasta que sean 10 personas. Pero yo creo que la primera persona va a ser la ganadora, ¿ya? Así que vamos a ver. Ustedes me comentan por micrófono si es que él o la ganadora está, ¿ya? Ana Karen Zúñiga, ¿estará por ahí? Si tendrá micrófono, si no tendrá micrófono, si te puede escribir por el chat. Y si no está, se estaría yendo al agua. A ver, voy a revisar. Ana Daniel, Karen no está. Sí, cuéntame. ¿y si gano yo? No, tú no puedes ganar, pues. No, no está en la base de datos. No estoy en la base. Ok. No. Vamos entonces. Esta persona no está, así que vamos a reemplazarla al agua. Y la siguiente persona, Ignacia Oces. ¿Estará por ahí? Tampoco está. Tampoco está Ignacia. Oye, Esto ya. va a quedar grabado cuando lo revisen y vean que fueron ganadores. Ahí van a estar. Al agua. Evelyn Abello. Aquí estoy. Ay, súper. Evelyn. Bueno, felicitaciones por haber ganado este cupo. Son 5 sesiones, así que va a estar muy bueno el curso. Inicia la próxima semana. Te quiero pedir, tenemos tus datos, ya, pero de todas formas te quiero pedir que me puedes escribir tus datos por interno por acá por el chat, ¿ya? Cosa de cerciorarme de que estén bien cuadrados, ¿ya? Así que muchas felicitaciones. También les quiero dar muchas gracias a todos, a todas por haber participado acá. Vamos a tener muchos seminarios más, así que no se preocupen. Les dejé el link del curso también por si les ha interesado. Así que agradecerles la participación y esperar obviamente que tengan una buena noche, un buen término de semana y sobre todo un excelente inicio de mes de junio. Así que espero que estén muy bien y muchos saludos y cariños desde todo el team de Adipa. Así que buenas noches. Chao, chao, felicitaciones, que estén muy bien. Nos vemos.